Hola Marketer, ¿cómo estás? Espero estés genial nuevamente con un episodio de Marketer Talks. Y bueno, vamos a hablar hoy acerca de las estrategias, ¿no? De la importancia de incluir una estrategia financiera. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta dentro de nuestros proyectos con el fin de poder hacer eficiente, de poder facilitar al resto de departamentos, incluyendo de innovación, incluyendo los nuevos departamentos de tecnología, con el fin de que sea rentable y escalable, ¿no? Y esto pues lo vamos a ver ahora con Sergio. Sergio Pais está por acá. Actualmente él es CEO, director de la Junta Directiva de PDC, servicios de Sales and Leaseback en Centroamérica y Colombia. Fundó ICG, servicios de reciclaje B2B en Centroamérica. PL Móvil, empresa de publicidad en Guatemala, y Logística Labs, empresa de desarrollo de software también en Guatemala. Y bueno, Sergio Páez estudió Ingeniería Industrial de Producción en la High University y cursó 3 programas ejecutivos de liderazgo en la Universidad de Harvard. Y bueno, a los 30 años tomó la presidencia de Codiza, una empresa enfocada en la distribución de marcas globales, industriales y propias de consumo, y la convirtió ahora lo que es PDC. Pues nada, Sergio, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, José Ignacio, gracias por invitarme. Bien, ¿vos qué tal? Excelente, excelente aquí, con muchas ganas de platicar, conocerte más a fondo, ¿no? Porque ya tuvimos el placer ahí de conocernos a través del máster de Bright Domino y bueno, en fin, para no darle más larga aquí al tema, el asunto es lograr entender acerca de cómo nosotros podemos tener una estrategia financiera, una estrategia sólida. Pero antes de esto, Sergio, nos encantaría saber de ti. Cuéntanos. Yo logré adelantar, no sé si estuvo bien o dije la mitad. En fin, amplíanos, Sergio, un poco acerca de vos. Más que todo, un poquito la historia. Me gustaría que le contaras a la audiencia acerca de aquella historia de cómo fuiste empezando a escalar dentro de la empresa por medio del área de finanzas, ¿no? Sí, con gusto. Tal vez te lo podría resumir, que yo a veces lo cuento así. Creo que tuvimos la bendición de haber arrancado con una empresa que estaba quebrada. Y eso lo miro como una gran bendición, porque eso nos inyectó la necesidad de sobresalir, nos inyectó la necesidad de estar en constante preocupación de encontrar una mejor forma de hacer las cosas, de encontrar un sistema de mejora continua. Y francamente me obligó a meterme al mundo de las finanzas. Yo nunca estudié finanzas, ni un solo curso. Fui aprendiendo en la marcha, fui leyendo, fui estudiando. Y creo que lo que me di cuenta es que yo estaba muy intimidado del mundo de las finanzas antes. Creía que era más complejo, así te lo pintan. Y cuando comienzas a entender, realmente es un tema bien simple, es álgebra de primaria y no es para nada difícil. Y realmente lo que comenzamos a entender fue que para realmente darle vuelta a la empresa, tienes que darle vuelta a muchos sistemas de gestión. Pero el sistema de gestión más importante, el sistema de gestión central, es el sistema financiero, porque es bajo el cual tú tienes el marcador. Es como jugar un deporte sin marcador, o ir a un estadio y que no exista marcador de cómo vas. Entonces el sistema financiero es tan simple como eso. Es un sistema que te permite tener un marcador para saber si vas ganando o vas perdiendo en el juego. Y francamente es más fácil de lo que creíamos el sistema financiero, y eso es un poco lo que hemos tratado de implementar en la empresa, es el sistema financiero como el eje central de la gestión. Y es un sistema que todos aprenden en la empresa, todos desde nivel liderazgo hasta nivel operativo. Tenemos un curso que se llama Finanzas para Dueños, que es un curso bastante básico bajo la cultura en la empresa donde todos somos dueños, y pues todos aprenden sobre este mundo financiero. Claro, claro. Y nos hablaba acerca de los indicadores, de indicadores, ¿no? De poder entender cómo
a través de la centralización de información al final de cuentas para poder entender, poder proyectar, poder hacer análisis a corto, mediano o largo plazo, en fin, para poder tener una visión financiera de números de la empresa, necesitamos indicadores de cada área. ¿Nos puedes mencionar, tal vez, no sé, 3 indicadores, si se pudiesen, de marketing, que tú veas desde el punto de vista del marketing, decir, bueno, estos indicadores me están diciendo que es rentable el departamento, o bueno, no digo yo, porque si no... Bueno, puntualmente en marketing, es que creo que tiene varios ángulos y por eso estoy pensando un poco la respuesta. Primero, yo nunca analizo marketing standalone, sino que vemos la unidad de negocio holísticamente. Y desde cuánto vendimos, todos los gastos y la utilidad, es así de sencillo. Marketing es un componente donde una buena inversión en marketing va a tener un buen desempeño en toda la unidad de negocio. Entonces, primero yo lo miro holísticamente, ¿verdad? Y segundo, dentro de marketing hay ciertos métricos puntuales, pero el más fácil para mí, yo no me complico mucho, es retorno sobre la inversión. Cuánto estoy Claro. invirtiendo y cuánto retorna la inversión, que lo puedes ver en incremental de ventas o lo puedes ver en incremental de utilidad bruta. Cualquiera de las dos son válidas, y yo es un poco lo que yo analizo puntualmente a nivel de marketing. Y sobre el ROAS, que es sobre la publicidad, sobre el invertir en publicidad. ROA, lo que pasa es que ROA literalmente es retorno sobre activos. Y nosotros el ROA lo paramos de usar hace mucho tiempo porque lo que ahora usamos es RONA, que es retorno sobre activos netos. Y activos netos es todos los activos menos toda la deuda que no tiene costo. En otras palabras, toda la deuda que no sea bancaria. No, Y me refiero a ROAS, que es el retorno sobre la publicidad, sobre el invertir en publicidad. ROA, que es el término Sí, oficial, ROA, por lo menos hasta donde yo lo he escuchado, el término oficial sí. financiero es retorno sobre activos, return on Ya, assets. sí. Lo que pasa es que hay un término que considero que es relativamente nuevo por el hecho de que es sobre la inversión que tú empleas digitalmente. Porque como ahora es más preciso, es más medible, ¿no? Vale la redundancia, que ahí es donde entra el retorno sobre la publicidad. Que eso sirve mucho para entender si existe, por ejemplo, lo mismo que el ROI, solo que antes de todos los gastos y de sobreventa, sobre costos, sobre personal, me explico. Entonces, por ahí va el tema. Este no lo consideran todavía dentro de las empresas grandes. Cuando medimos el retorno, a eso me refería. El retorno es ¿Cómo cuánto no? te está retornando la inversión sobre publicidad que hiciste. Creo que ¿Cómo estamos no? hablando de lo mismo, pero con Claro, terminología distinta. terminología distinta, sí. Y, y creo que eso es un poco el tema de las finanzas, y eso es donde yo siento que mucha gente a veces se pierde un poco en el lenguaje, en la terminología, en los indicadores, pero realmente cuando lo tratas de simplificar es retorno, independientemente de la terminología que uses, es cuánto retornó relativo a cuánto me costó. Claro, Y simplemente es qué tanto lo quieres afinar. Cuánto retornó lo puedes medir en retorno en venta incremental o en utilidad bruta incremental versus cuánto me costó. Cuánto me costó es cuánto tuve que invertir en esa campaña publicitaria, ya sea digital, ya sea de ATL, etcétera, etcétera. claro, claro. ¿Y qué es una estrategia financiera, Sergio? Cuéntanos un poco acerca de qué puede ser una estrategia financiera y tal vez un ejemplo. Creo que es un tema bastante amplio cuando hablas de estrategia financiera. Yo nunca lo he visto como una estrategia financiera. Lo que nosotros hacemos, tenemos estrategia de negocios o planeación estratégica, que ¿Cómo eso no? en esencia es en qué negocio estoy. Y luego hay un plan financiero que acompaña esa estrategia de negocios. Y ese plan financiero, por lo general, lo que estás viendo son planes a 5 años y plan del siguiente año, conocido como presupuesto anual, que es el detalle financiero que es un reflejo de la estrategia de negocios. Claro, claro. ¿Cómo no?
Y dentro de las estrategias que nosotros podemos emplear en un negocio, ¿cómo podemos nosotros, por ejemplo, hacer que la misma estrategia o planificación o plan de negocio, qué variables o qué elementos tenemos que tener en cuenta para que sea escalable mi negocio? ¿Qué variables tenemos que tomar en cuenta? ¿A qué te Para que refieres? Para aclarar un poco. por ejemplo, ¿qué necesitamos nosotros para poder hacer que mi negocio en cierto momento pueda ser escalable? ¿Qué indicadores tendríamos que estar evaluando para poder decir, pues, mi negocio puede ser escalable, puede llegar a crecer, ¿no? Sí, mira, es una buena pregunta y para tratar de explicarlo de una manera simple, yo le amo el chorreado, o sea, la proyección a 5 años. En esa proyección a 5 años, la primera línea tal vez es de las más importantes, cuánto proyectamos crecer en ventas. Ventas lo compone y lo arregla todo. Si no tienes ventas, ahí acabó todo el plan. Entonces, entender ¿Aló? Sí, por acá estoy. Perdón, se me fue mi monitor, perdón. Sí, sí, me estás viendo. Sí, te escucho, te sigo escuchando. Regreso al monitor. Pero ventas, el problema con ventas es que es un excelazo, ¿verdad? Y todo el mundo proyecta ventas fácilmente. En mi experiencia, la venta es lo más difícil. Y por supuesto, tienes que sustentar cómo vas a crecer esa venta, qué innovaciones vas a tener, qué extensiones de producto vas a tener, qué extensiones territoriales vas a tener, qué estrategias de mercadeo vas a tener para crecer la venta. Entonces, venta es una línea, pero por supuesto necesitas varios slides para poder darle sustento a por qué tu estrategia de negocios y tu estrategia de mercadeo le va a dar sustento a ese crecimiento en ventas. La segunda es expansión de margen. ¿Qué vas a hacer para expandir tu margen bruto? Y por ende, eso pueden ser estrategias de subir precios o bajar costos de manufactura. Tercero son eficiencias operativas, que es mis gastos operativos hasta cierta manera tienen escala, porque entre más vendo, no tengo que necesariamente crecer los gastos operativos en la misma proporción. Por ejemplo, yo puedo tener una bodega y no necesariamente voy a hacer más bodegas conforme venda más. Entonces, en otras palabras, hay gastos operativos que se comportan como una grada, o sea, están planos en su comportamiento hasta tenga que hacer la segunda bodega y así sucesivamente. Entonces, tienes eficiencias de gastos operativos de escala conforme vendes más y eso se refleja en el margen operativo. Tal vez por último te diría que algo que no es común ver son todos tus gastos de capital o tu capital empleado, que es en otras palabras, conforme vendo, cuánto capital necesito para poder sustentar la venta. Y eso prácticamente se resume en capital de trabajo, que son más inventarios y más cuentas por cobrar que voy a necesitar para vender más. Y se resume en propiedad, planta de equipo, que son fábricas, o bodegas o todo lo que yo necesite, computadoras, etcétera, para poder sustentar ese crecimiento. Entonces, tu pregunta fue cómo podemos considerar la escala en un plan financiero. Te diría que es eso, es arranca con la venta y luego es la proyección de tu utilidad bruta, de tu utilidad operativa hasta llegar a tu utilidad neta y tu capital empleado. Para poder sustentar ese crecimiento en ventas. Pero ese crecimiento en ventas, de nuevo, en mi experiencia, es donde todo el mundo le falla, ¿verdad? Todo el mundo apunta a ventas irreales y está bien soñar, pero tienes que sustentar bien tu plan de crecimiento en ventas de cómo lo vas a lograr. Claro, claro. Que al final de cuentas podríamos hablar hasta de escenarios, ¿no? O sea, cómo nosotros podemos hacer tal vez tres diferentes escenarios en donde el fatalista tal vez nos lleve a sufrir unos 5 años, ¿verdad? El ideal pues nos lleve a más tiempo, ¿no? A poder proyectar a más tiempo. Ahora, yéndonos más atrás, sí, dime. Sí, pero el problema con escenarios está bien para hacer análisis. Nosotros tenemos, digamos,
usamos escenarios para poder analizar los distintos panoramas. Pero al final, a mí lo que no me gusta en los escenarios es que a cuál le crees, ¿verdad? No puedes arrancar una planeación con 3 escenarios. Tienes que establecer un escenario y con ese escenario continúas con el resto de planeaciones que tienes que hacer. Entonces, está bien escenarios para análisis, pero al final del día tienes que creerle a uno, establecer uno, porque ese uno va a ser el oficial. El plan es el plan, claro. Es el plan, y ese no cambia, porque en base a eso vienen un montón de otros planes. Por ejemplo, el plan de recurso humano, en base a mi plan de negocios y en base al plan de crecimiento, pues tenemos que establecer el plan de personas, cuántas capacitaciones vamos a necesitar, cuántos reclutamientos vamos a necesitar, etcétera, etcétera. Luego viene el plan de propiedad planta de equipo, cuántas inversiones. Entonces, al final del día, los planes comienzan a complicarse y se comienza a volver un tema muy voluminoso y no. O sea, tienes que al final escoger de tus escenarios el más probable y en base a ese establecerlo y ya vas armando el resto de tus planes. Claro, claro. Y de hecho es poder entender también, bueno, comentábamos la última vez con unos amigos el tema de los impuestos, ¿no? Si dentro del plan, y es algo que puede sonar muy obvio, pero es algo que es muy relevante para las personas que están con pequeños negocios que quieren hacerlos despegar, sin embargo, no están midiendo hasta el tema de los impuestos, ¿verdad? Y si los impuestos no están medidos dentro de los negocios, dentro del negocio, hay un momento en el cual la empresa va a sufrir y al final de cuentas se va a destacar, ¿no? ¿Qué podría pasar alrededor de esto? ¿O qué podríamos hacer nosotros en el camino para poder medir y rectificar? ¿O tendríamos que botar el negocio y empezar desde cero con una nueva planificación? Mira, es un excelente punto y uno de los temas que yo siempre regreso es los estados financieros son universales, son el mismo lenguaje aquí en Europa, en China, son lo mismo. Hoy si te metes a internet hay muchos sitios donde puedes ver el estado financiero oficial universal de muchas empresas públicas. Entonces yo arrancaría leyendo y entendiendo eso y copiaría ese formato en mi empresa, porque la ventaja es que no por ser una empresa grande o chica, el formato financiero es diferente, es el mismo. Y ese formato financiero, de nuevo, no tenemos ahorita una presentación, pero tampoco la necesitamos, pero es desde la venta hasta la utilidad bruta, que es después de considerar los costos directos de manufactura o de reventa, luego todos los gastos de operación, luego intereses y por último impuestos. Eso es universal hasta llegar a la utilidad final, que es la utilidad neta. Entonces, definitivamente no te puedes comer ninguna de las líneas. Si te comiste impuestos o obviaste impuestos, vas a tener un gran déficit y vas a tener un problema. Entonces, de nuevo, apégate al formato universal y ese formato universal tiene considerado todos estos aspectos, yo le llamo cubetas que tenemos que poder manejar. Definitivamente el tema fiscal es muy importante, entender cuánto vas a tener que pagar de impuestos y tu planeación fiscal en gran parte también depende de tu planeación de la deuda, porque entre más deuda tienes, más intereses vas a pagar, entre más intereses pagas, menos impuestos pagas. Entonces hay una relación entre el nivel de deuda y por ende intereses que vas a pagar y como el interés es un gasto, pues pagaría menos impuestos. Entonces, en esa proyección a 5 años definitivamente tienes que incluir tu proyección de intereses y tu proyección de impuestos. Claro, claro. Sergio, vámonos más a temas un poco más de organizacional, que sé que te apasiona ese tema. ¿Qué impacto tiene una organización o un conjunto de personas que trabajan dentro de una empresa para un objetivo en común? ¿Qué impacto tiene si la empresa carece de cultura a nivel financiero? ¿Qué impacto tiene a nivel financiero si la empresa carece de cultura? Mira, y si crees de una vez, aprovecho a
¿Qué nos recomendás? Buenísimo. La pregunta es si la empresa carece cultura financiera, porque es diferente a cultura organizacional. Pero hablando de que, porque tú puedes tener una cultura linda, pero tal vez no incluye una cultura financiera, ¿correcto? Así es, así es. Entonces, cuando hablamos de una cultura financiera, tal vez si quieres arranquemos hablando un poco de la cultura latinoamericana, bueno, y en general creo que a nivel mundial es muy similar. Tienes una cultura donde están los dueños de la empresa y el resto de la organización. Y está el equipo de finanzas con información muy hermética y el resto de la organización. Y entonces lo que para pasando es que tienes a toda la organización sin un tablero, lo que estábamos hablando, no tienen marcador. ¿Y cómo puedes esperar que ellos puedan mejorar con información limitada? Imagínate, es como ir a jugar boliche y que te estén vendando los ojos y que tengas a alguien atrás diciéndote, no, ahora a la derecha, ahora a la izquierda. Es como, ¿verdad? No hace mucho sentido. Pero venimos de esa cultura, venimos de una cultura en Latinoamérica especialmente donde hay mucho, somos muy herméticos con información, nadie la puede ver y prácticamente lo que te dicen es no pienses, tú estás operando con información limitada y eso es lo que tú tienes que hacer. Pero pues yo creo que es un poco lo opuesto. Lo que tenemos que hacer es abrir los libros de la empresa y abriendo los libros de la empresa, lo primero que tenemos que hacer es educar a toda la empresa en cómo se lee un estado de resultados básico, que eso lo que hemos hablado, pues es muy simple, ¿no? Son los bloques de, perdón, son los bloques del estado financiero. Cuánto vendemos, cuánto ganamos después de costos directos, gastos operativos hasta utilidad neta. Y entonces en nuestro caso lo que nosotros hacemos es, y eso en Estados Unidos se llama un Open Book Management, OBM, y prácticamente es, mira, abro mis libros con toda la empresa. Abre estos libros, capacitas o educas a todo el mundo en finanzas básicas. Y luego lo que hacemos es que establecemos una meta anual para toda la empresa, que es utilidad neta, y cuando logras la meta, pues repartes un bono o compartes parte de la utilidad con todo el mundo. Entonces eso es muy poderoso porque todo el mundo dice, ya entiendo cómo funciona la empresa, entiendo cómo funciona el tablero, entiendo el juego que quiero ganar en este juego y pues al final todos tenemos en inglés se llama skin in the game, ¿verdad? Todos estamos participando sobre el show, sí, todos en el equipo, ¿no? Todos somos parte del equipo. Esto no es una idea mía, realmente esto, hay un libro muy bueno que se llama The Great Game of Business, Jack Stack fue uno de los que lo implementó en Estados Unidos, y nosotros pues prácticamente copiamos ese modelo. Yo siempre tiendo a decir que soy un copión sin pena, ¿verdad? Al final tienes tantas buenas prácticas en el mundo, no hace sentido reinventar la rueda, ¿verdad? Entonces Open Book Management y este sistema de Great Game of Business de hecho hay un website, The Great Game of Business, y ahí te explican sobre todo esto, pero es prácticamente eso que hablamos, abrir tus libros, educar a todo el mundo en finanzas, establecer una gran meta y compartir el beneficio. Se resume en eso, y eso sí te cambia, más que a una cultura financiera, a una cultura de gestión, porque todo el mundo está pendiente y todo el mundo entiende cómo funciona el juego y todo el mundo te ayuda realmente a elevar la empresa a otro nivel. Entonces, en nuestra experiencia, por ejemplo, tenemos equipos. La vez pasada me sorprendió un equipo en la bodega, en el centro de distribución, que tomaron una iniciativa para reducir el consumo de stretch film, de plástico con el que envolvemos las tarimas, y tuvieron un ahorro impresionante. Pero fue una iniciativa donde ellos dijeron, si logramos hacer estas actividades, podemos tener este ahorro y esto va a impactar en el gasto y por ende apoyar en generar la utilidad neta que estamos buscando. Y si logramos eso, pues todos ganamos, ¿verdad? Y es una diferencia enorme cuando tienes a toda la empresa trabajando contigo
versus tener a toda la empresa con los ojos vendados y todo el mundo está jugando su jugada individual. Bueno, y al final ahí el incentivo es ser parte y ganarse como el respeto de los demás departamentos, ¿no? Como un tema competitivo en alguna, donde se pudiera ver, ¿no? Pero también el tema de plan de incentivos con el fin de hacer crecer, por ejemplo, el departamento de ventas, con la misma filosofía de llegar a qué tanto puede impactar una buena cultura a que pueda pasar a ser ya una cultura, eh, ¿cómo puedo explicarlo? Una cultura que no se pueda desarrollar bien, sino que pueda desarrollar mucho roce. ¿Me explico? Sí, nosotros no tenemos competencia entre áreas porque la meta es la misma para toda la empresa y todos están trabajando como equipo para lograrlo. O sea que nunca hemos tenido ese sentimiento de roces. Hay un siguiente proyecto que es un poco más avanzado que se llama Forward Forecasting, que prácticamente es un sistema de gestión de proyecciones semanales. Y ese lo que consiste es toda la empresa se junta una vez a la semana y proyectamos, cada línea tiene un empoderamiento donde hay un dueño por línea del estado financiero y prácticamente proyectamos todas las semanas cómo vamos a cerrar el mes. Eso es bastante, es un sistema de gestión que es buenísimo, tal vez la implementación es un poco más compleja, pero una vez lo tienes funcionando es un sistema bastante bueno porque en nuestro caso, digamos, tenemos 100 líderes que se conectan todas las semanas, ahora lo hacemos virtual, y en menos de 20 minutos barremos los 160, 180 líneas de los estados financieros. Cada una tiene un dueño, vemos las grandes variaciones, se crean proyectos de cierre de brecha cuando no vamos a pegarle al presupuesto del mes. Y ¿en qué es diferente eso al modelo tradicional? El modelo tradicional, la empresa opera, termina el mes, como tres semanas o un mes después, el equipo financiero produce estados financieros y se los Los informes. comunican al grupo y todo el mundo dice, no le pegamos porque no supimos, verá que esto pasó. Claro. Esto es muy diferente porque aquí tú estás siendo proactivo. Proactivo, claro. Hay dueños de las líneas que están proyectando cómo van a cerrar el mes y nosotros antes de cerrar el mes ya estamos como a un 98% de veracidad de cómo vamos a cerrar la utilidad neta. Entonces, hay mucho trabajo en equipo, pero muchísimo trabajo en equipo donde estamos previendo qué es lo que está pasando y tomando acciones para poder corregir. Dicen que las dos habilidades de un líder son las habilidades de poder predecir y las habilidades de poder delegar. O sea que hay una gran habilidad de poder predecir. Y los líderes, eso es lo que estamos haciendo, estamos prediciendo. Un líder odia las sorpresas y lo que estás viendo en las empresas públicas cuando pierden billones Apagan de fuegos. dólares es porque el CEO prácticamente dijo la utilidad del trimestre va a ser tanto y cuando no le pega a su predicción, ahí es donde los analistas castigan mucho la acción y todo se desploma. Entonces te das cuenta que uno de los grandes problemas de las empresas públicas es de poder predecir correctamente su utilidad y cuando no le pegan, pues hay un gran problema a nivel de evaluación. Entonces sí, como líderes creo que tenemos que estar siempre viendo hacia el futuro, no hacia el pasado, hacia el futuro, a dónde vamos en el mes, en el trimestre, en el año, en los siguientes 5 años. Tenemos que estar viendo el horizonte siempre. Claro. Y hablando de predecir, Sergio, que es interesante porque al final de cuentas tenés números, tenés data, puedes tomar decisiones, pivoteas, ¿no? Pues ahora con muchas herramientas que son para poder tomar decisiones cada vez más rápido, pero más que eso, la tecnología que te da la precisión, ¿no? De la información. Eso, quiera que no, acelera también los procesos, ¿no? En vez de tomar decisiones aquí a un mes por temas de informes o de data, ¿qué tanto puede impactar en una empresa para optimizar y automatizar procesos y tener un impacto financiero?
Pues creo que muchísimo y creo que no es ningún secreto que todos estamos corriendo por digitalizar toda la empresa, digitalizar procesos, digitalizar metodologías de trabajo, digitalizar sistemas financieros y todo está amarrado, ¿verdad? Y entre más digitalización tengas, vas a fluir más rápido y vas a poder minimizar errores. Entonces, definitivamente es clave ir en esa ruta de la digitalización de toda la organización. Claro, claro. ¿Y qué departamento crees tú que pueda tener mucho impacto a nivel financiero dentro de la empresa? Pues creo que todos. No creo que ninguno se salve. Todos. Es que las finanzas solo es la medición, pero los resultados los hacemos todos. Ajá, Entonces, uno es como un equipo de fútbol y tienes 11 jugadores y tienes uno que falla y va a fallar todo el equipo. claro, Esto es lo mismo. Aquí tienes, digamos, en nuestro caso tenemos 64 áreas organizacionales. Una que falle nos va a traer el resultado financiero para abajo. Las finanzas es solo el resultado de la medición, de la ejecución de todos trabajando en equipo. claro, claro. Gracias, Sergio. Sé que tenés el tiempo contado y quisiera hacerte unas últimas preguntas. Y una de ellas es, ¿qué hábito nos compartís que tenés y que pueda pues ser relevante y que pueda impactar en alguien más? ¿Qué hábito has creado últimamente y puedes compartirnos? Sí, con gusto. Mira, a mí siempre me encanta resolver, descifrar, siempre me voy a dormir incómodo con problemas de que estoy siempre tratando de resolver. Y parte de los hábitos es que me gusta constantemente estar aprendiendo. Entonces, todas las mañanas, 6 de la mañana, yo ya estoy leyendo, leo aproximadamente media hora y luego escribo otra media hora. Y eso me ha ayudado mucho a siempre estar tratando de resolver, descifrar, ¿verdad? Desenredar todo tipo de retos. Entonces, sí, me encanta leer, todo el tiempo estoy leyendo, aprendiendo, escribiendo. Creo que hay algo mágico que pasa de no solo leer, sino también descargar todo esto que estás aprendiendo y estructurarlo en escritura, pues me ha ayudado también. Entonces, todo el tiempo estoy aprendiendo, a veces estoy cansado y digo, ya no puedo aprender más, ¿verdad? Estoy como que ya leí suficiente sobre esto y luego me sorprendo que no sé nada. Me sorprendo que es increíble todo lo que me falta por aprender y que el tanque de conocimiento es ilimitado, o sea, le puedes ir metiendo y le puedes ir metiendo y me sorprende y me encanta seguir aprendiendo. O sea que te diría que eso es un hábito que definitivamente me ha marcado y creo es, eh, es bien bonito estar en ese constante aprendizaje. Y tal vez el segundo hábito, pues no sé si es hábito, pero es mantenerme aterrizado, mantenerte humilde y eso creo que al final se traduce en rodearte con gente más inteligente que tú. Eh, Creo que otra vez, especialmente en Latinoamérica, hay este tema de tengo que ser el más inteligente del salón. Eh, y yo opino lo opuesto, ¿verdad? Yo a veces quiero ser el más bruto del salón. Me siento inteligente cuando soy el más bruto, cuando logro rodearme de gente sustancialmente más inteligente que tu servidor. Y eso es bien bonito, ¿verdad? Cuando logras eso y que eso trascienda en toda la organización. Creo que logras formar equipos multidisciplinarios que te van a hacer lograr trascender una empresa al siguiente nivel. Claro, claro. ¿Qué le dirías a tu yo desde hace 10 años, Sergio? Ah, la buena pregunta. Nadie me la había hecho. Mm,
Pues mira, Imagínate tu yo de 10 años, ¿qué le diría? Yo creo que, como dice el dicho, la gente inteligente aprende de sus errores, la gente sabia aprende de los errores de alguien más. Yo no fui sabio, sino que a mí me tocó a la dura de ir aprendiendo de mis errores, me costó durísimo, cometí unos errores enormes, inmensos. Creo que me hubiera ahorrado muchos años y muchos dolores de cabeza si hubiera aprendido los errores de alguien más. Y eso significa leer más, aprender más rápido y sobre todo aprender de las experiencias de los demás. Tienes un mundo de experiencias. Hoy la gente te comparte, como lo estamos haciendo hoy, experiencias de forma gratuita. Y si lo pides, si lo preguntas, vas a una empresa, hablas con los líderes de la empresa, de otras empresas, es increíble lo fácil que te comparten sus experiencias. Si yo pudiera regresar en el tiempo, tal vez estaría aprendiendo mucho más de las experiencias de los demás porque me hubiera ahorrado varios años y varios dolores de cabeza de haber tenido ese conocimiento, esas experiencias. Claro, interesante el poder decir, bueno, me voy para atrás, le digo que viva feliz, ¿verdad? Porque al final de cuentas las experiencias son las que cuentan, si no, ¿qué cambio? ¿Verdad? Y en momentos difíciles, en momentos de alguna frustración, del estrés, de momentos complejos, ¿no? En donde uno se siente cabizbajo, ¿qué nos puedes compartir como ritual de recuperación? ¿Verdad? Yo le digo así a esa fase en donde el momentum en donde tú dices, no, a echar punta, pues, ¿verdad? Pues no sé si tengo un ritual de recuperación como tal. Sí creo que la inteligencia emocional es sumamente importante en nuestro rol de liderazgo. Y yo la inteligencia emocional lo defino como la habilidad de poder reaccionar ante la emoción. Y, y creo que mucho del desgaste viene en no poder controlar eso. Cuando tú reaccionas y no puedes controlar tus emociones, creo que hay un mucho desgaste, no solo en ti como persona, sino en todo el equipo y en toda la organización. Entonces, mira, problemas van a haber todo el tiempo y todo nuestro rol como líderes es poder lidiar con esos problemas. Creo que más allá es poder encontrar soluciones de causa raíz para que los mismos problemas no vuelvan a resurgir, pero hacerlo con una mente más fría, donde eso no te afecte en lo personal. Creo que hace 10 años, hace 15 años, me afectaba mucho, el nivel de estrés que traía a la casa era enorme, y creo que con los años he ido aprendiendo cómo separar esa parte y cómo tener mucho más inteligencia emocional. Y te diría que hoy consideraría que tal vez es más importante para mí la inteligencia emocional que la inteligencia intelectual. Al final las empresas somos gente, las empresas somos personas, y cómo logras que toda la organización esté trabajando en control, con prudencia, con limitación, y si tú introduces una bola de nervios, pues obviamente vas a generar un caos al interno. Entonces, no sé si tengo un ritual de recuperación, pero tampoco me siento estresado, te digo la verdad, a pesar de los problemas que he tenido, y sí he tenido problemas serios, pero creo que ya no me afectan. Y creo ¿O lo que, formaste inconscientemente? pues sí, no sé cómo los procesos, pero no tengo un ritual de recuperación. En lo personal me gusta tocar piano, todas las noches toco piano, y eso es algo que tal vez me ayude a relajarme, pero no creo que sea un ritual como tal Claro. de, de quitar estrés. Primera vez que escuchas ese término. Fíjate que lo fui descifrando o lo fui creando conforme el tiempo, porque pues con mucha gente, bueno, que tiempo de 2 días, que lo que hago yo es que me alejo y pienso en, por ejemplo, no sé, me siento y entonces pongo todas las ideas.
no, que yo lo que hago es que lo platico con alguien más, por ejemplo, o otras personas que esto, que el tema de la creatividad, ¿verdad? O el overnight, en fin, ¿verdad? Existen diferentes que son muy interesantes. O sea, al final hay otra persona que hasta se ponía a hacer un podcast, ¿verdad? Para poder distraer y en fin. Sergio, ¿qué consejo nos das, por último? Un consejo financiero para nosotros los que estamos llegando a ser empresarios. Es que solo me quedé pensando en la última pregunta conforme a lo que hablabas, solo un pequeño paréntesis. Sí, sí, Lo sí. que, yo lo que a veces siento es que tienes organizaciones que se están quemando y lo que hacemos nosotros es constantemente estar apagando fuegos. Y hasta cierto punto vas a poder seguir haciendo eso, pero es altamente desgastante. Y lo que miro, tal vez una minoría de las personas haciendo, es estar diseñando la organización para crear un sistema que pueda resolver de forma holística y pueda resolver de causa raíz, para que no se esté quemando todos los días. Claro. Y creo que ese es un mejor ritual, cuando te enfocas en diseñar el sistema y no en apagar fuegos. Es difícil, requiere más inversión de tiempo, de estructura, pero cuando lo logras es fascinante porque tienes una organización que no depende de ti, tienes una organización que trasciende, eso se llama estrategia organizacional. La estrategia organizacional está a un nivel más arriba que la estrategia de negocios. Entonces, cuando me hablas mucho de mucha gente, está bien tener rituales de recuperación, pero cuando es constante, yo retaría que hay un problema de raíz y lo que tienes que resolver es ese problema de raíz. Claro. Regresamos al tema de proactividad, ¿no? Sí, y respecto a tu pregunta de qué consejo a nivel financiero, yo les diría, tengan cuidado con la deuda. La deuda te puede meter en problemas. ¿Verdad? Warren Buffett decía, cuidado con la deuda y con el licor. Entonces, la deuda hay que usarla con prudencia. Definitivamente a veces necesitamos tomar deuda, pero no te metas a tomar deuda que no vas a poder pagar. En otras palabras, predecir cómo te va a ir el siguiente año en tu negocio, difícil saberlo. No te metas a mucha deuda si no estás seguro si la vas a poder pagar en el corto plazo. Claro, claro. Buenísimo, Sergio. Gracias por estar por acá. Buenísima onda. Qué gustazo el poder compartir todos estos temas y poder incursionar dentro de las finanzas en la empresa, ¿no? Porque al final todo el mundo tenemos que tener en cuenta desde diferentes puntos de vista cómo nosotros podemos aportar al área financiera, ¿no? Ya sea disminuyendo costos o aumentando en productividad, ¿verdad? Totalmente, ¿no? José Ignacio, gracias por invitarme. Ha sido un gran gusto compartir algunas experiencias, ¿verdad? Creo que de eso se trata la vida. No tenemos todas las respuestas, pero definitivamente podemos compartir experiencias y gracias por la invitación. No, a vos, Sergio, por estar por acá. Buena onda.